Ninguna especie había sobrevivido jamás al protocolo Apex del crisol, y entonces una mujer humana salió de allí pidiendo café. Nadie en la Cámara del Consejo Galáctico esperaba que el fondo de apuestas alcanzara los 40 millones de créditos por un solo humano. Pero allí estábamos, viendo los 6 brazos del corredor beige actualizar frenéticamente las probabilidades en pantallas holográficas que parpadeaban como estrellas moribundas alrededor del anfiteatro. Las probabilidades actuales están en 200-1 en contra de la supervivencia, anunció Beige con su traductor luchando por mantener el ritmo de su dialecto de secuencias rápidas. ¿Escucho a alguien apostar por una supervivencia extendida más allá de la marca de las 6 horas? ¿Nadie? No, no lo creía. Me senté en la sección de observadores, con las mandíbulas chasqueando en lo que mi especie considera diversión. La cámara bullía de anticipación. Las feromonas de una docena de especies diferentes se mezclaban en un cóctel de escepticismo y codicia. A mi izquierda, una diplomática Borante no dejaba de ajustarse su traje térmico, con la condensación acumulándose en el exterior. A mi derecha, 3 asesores militares Kelin se acurrucaban juntos, con sus cabezas cristalinas refractando la luz en patrones de arcoíris mientras susurraban entre sí. «Esto es barbárico», murmuró alguien desde las galerías superiores. Un Peltheion, a juzgar por el tono chillón. «Esto es justicia», corrigió el alto árbitro. Su enorme figura se desplegó desde el asiento central. El líder Banti exigía atención simplemente por existir. Sus casi 3 metros de altura estaban cubiertos de escamas que habían sido testigos de 3 siglos de política galáctica. La colonia humana en Tresh Nuev violó la ley de preservación ecológica. 17 especies nativas llevadas a la extinción. Deliberado, calculado, imperdonable. ¿Y cree que arrojar a uno de ellos al crisol le enseñará una lección a la humanidad?, replicó el Peltheion con un chillido. La risa de Ram sonó como el rechinar de los glaciares. Creo que les enseñará humildad. Cada especie que se ha enfrentado al crisol ha salido con un respeto renovado por los peligros del universo. Al menos, los que llegaron a salir. En la pantalla principal apareció el sujeto humano, Yavance, según el archivo de datos, 28 años estándar. Ex supervisora ecológica, lo que significaba que tenía algo de experiencia de campo. Estaba de pie en la cámara de preparación estudiando el equipo que le habían proporcionado con una expresión que yo no lograba descifrar. Los humanos aún eran relativamente nuevos en el escenario galáctico. Sus expresiones faciales eran un misterio envuelto en un enigma de tonos carnosos. 5 minutos para la inserción, gritó Beige. Última oportunidad para las apuestas, gente. Recuerden, la casa siempre gana. Pero hoy nadie gana tanto como la casa. Las probabilidades se actualizaron nuevamente, 250-1. Hice mi apuesta a que duraría 3 horas. Llámenme optimista. Kira Vance parecía, y digo esto con todo el respeto hacia su especie, absolutamente común y corriente. Estatura promedio para un humano, lo que significaba baja para los estándares galácticos. Cabello castaño recogido hacia atrás en lo que su especie llamaba una cola de caballo. Tono de piel en algún lugar entre pálido y bronceado, lo cual aparentemente les importaba a los humanos por razones que el resto de nosotros habíamos dejado de intentar entender. Llevaba puesto el traje de supervivencia estándar que le habían entregado, gris y funcional, diseñado para proteger contra extremos ambientales, pero nada más. «Mírala», dijo Taxon desde su posición cerca de la parte delantera de la plataforma de observación. El comandante Kelin gesticuló con uno de sus antebrazos, la luz dispersándose a través de su forma translúcida. Se mueve como una presa, cautelosa, asustada. Esto terminará antes de que se active la segunda fase de desafío. Varias especies murmuraron asintiendo. Un oficial subalterno Banti incluso se rió. Un sonido como rocas cayendo por la ladera de una montaña. La pantalla cambió, mostrando el crisol en todo su esplendor u horror, dependiendo de tu perspectiva y de si estabas mirando desde un asiento cómodo o a punto de ser arrojado a él. La arena se extendía a lo largo de 50 kilómetros cuadrados de pesadillas generadas artificialmente. La zona 1 empezaba de forma bastante simple, un desierto rocoso donde las temperaturas oscilaban entre la congelación y la ebullición cada 6 horas parecía casi agradable, hasta que te dabas cuenta de las formaciones cristalinas que explotaban cuando se exponían a cambios rápidos de temperatura. La zona 2 presentaba una jungla que crecía en tiempo real, plantas que podían estrangular a un guerrero Kelin en menos de 30 segundos.
La zona 3, bueno, la zona 3 era donde las cosas se ponían interesantes. Lagos ácidos, niebla carnívora y anomalías gravitacionales que podían triturar huesos hasta convertirlos en polvo o enviarte flotando hacia las barreras de energía que marcaban el perímetro de la arena. Está estudiando el manifiesto del equipo, notó uno de los observadores. Una científica Heptar, cuya piel cambiaba a través de colores que indicaban una profunda curiosidad. Interesante. La mayoría de los sujetos entran en pánico en esta etapa. Hice zoom en el rostro de Kira usando mi pantalla personal. Efectivamente, estaba revisando el equipo que le habían proporcionado. Una multiherramienta diseñada para manejar reparaciones básicas y construcción. Una unidad de filtración para agua. Un regulador térmico que servía para unas 12 horas de protección antes de necesitar una recarga. Una baliza de emergencia que no funcionaría porque, bueno, se suponía que esto era una prueba, no una operación de rescate. Kit estándar, el mínimo indispensable, lo suficiente para dar esperanza, pero no para garantizar nada. No deja de mirar la multiherramienta. Observé para nadie en particular, probablemente preguntándose por qué solo le dimos una. Un apostador script cercano chiroteó. A los humanos les encantan sus herramientas. Lee el archivo de la especie. Incluso hacen herramientas para hacer otras herramientas. Adorable, ¿verdad? 30 segundos para la inserción, anunció Besh. La cámara quedó en silencio, excepto por el zumbido ambiental de los sistemas de soporte vital y el nervioso parloteo de las especies que habían hecho apuestas sustanciales. Kira Vance respiró hondo, enderezó los hombros y se enfrentó al portal de inserción. Las probabilidades se actualizaron por última vez, 300-1 en contra, y cruzó el portal. El portal de inserción escupió a Kira en la zona 1 en unas coordenadas que la situaban directamente en el camino del pico de calor de la tarde. En cuestión de minutos, la temperatura subió de unos cómodos 20 grados a unos abrasadores 65. El suelo bajo sus pies empezó a irradiar calor como una superficie de cocción. Y aquí vamos, anunció Besh alegremente. Miren de cerca, amigos. Aquí es normalmente cuando empiezan los gritos. Excepto que Kira no gritó. No entró en pánico. No corrió en círculos buscando una sombra que no existía. En lugar de eso se arrodilló, sacó la multiherramienta y empezó a cavar. ¿Qué está haciendo? Taxon se inclinó hacia adelante, su estructura cristalina zumbando de confusión. Cavando su propia tumba, tal vez, sugirió alguien. Las risas ondularon por la cámara. Observé de cerca. Kira no estaba cavando al azar. Había encontrado un lugar donde 3 rocas grandes creaban una formación natural, y estaba excavando la arena entre ellas profundizando más y más. En 10 minutos, había creado un agujero de aproximadamente 1 metro de profundidad. Luego hizo algo que no tenía ningún sentido. Se metió en él y usó la multiherramienta para juntar las rocas sobre su cabeza, creando un refugio improvisado. Eso no logra nada, afirmó Ram rotundamente. El calor aún la alcanzará. Las rocas solo lo atraparán, excepto que las lecturas de temperatura de su traje contaban una historia diferente. Dentro de su pequeña cueva, la temperatura se estabilizó en 30 grados. Caluroso sin duda, incómodo absolutamente, pero apto para sobrevivir. Está usando las rocas como aislamiento, dijo la científica Heptar, con su piel destellando en un naranja brillante por la sorpresa. Y la arena bajo el nivel del suelo se mantiene más fresca. Termodinámica básica, pero aplicada con una velocidad notable. Suposición afortunada, murmuró Thaxon. El pico de calor alcanzó los 72 grados, se mantuvo durante 2 horas y luego comenzó su descenso hacia la helada nocturna. Aquí era cuando la mayoría de los sujetos de prueba cometían su error fatal. Dejaban su refugio demasiado pronto, asumiendo que lo peor había pasado, solo para encontrarse con las formaciones cristalinas que se volvían inestables durante las transiciones de temperatura. Kira se quedó en su agujero. ¿Está durmiendo?, chilló un observador Peltheion con incredulidad. Las lecturas biológicas lo confirmaron. Frecuencia cardíaca estable, respiración lenta y regular. La humana había decidido que, dado que había construido un refugio adecuado, bien podría descansar mientras el entorno se estabilizaba. Eso es, quiero decir, no puede simplemente, balbuceó, gesticulando salvajemente con sus 4 brazos. Se supone que el desafío debe ser un desafío. Creo que todavía lo es, señalé. Simplemente, ha elegido no participar en las partes desafiantes innecesariamente.
Cuando la temperatura bajó a 0 grados, Kira salió de su refugio. Pasó exactamente 3 minutos observando su entorno en el tenue crepúsculo, luego regresó a su agujero. Usó la multiherramienta para colapsar un lado del mismo y comenzó a apilar arena y rocas para aislarse del frío que se avecinaba. ¡Oh, vamos!, gritó alguien en la galería superior. Esto es hacer trampa. ¿Cómo es hacer trampa sobrevivir en un desafío de supervivencia?, pregunté genuinamente curioso. Nadie tenía una buena respuesta. Para cuando la helada alcanzó su punto más bajo de 40 grados, Kira estaba de vuelta en su refugio modificado con el regulador térmico ajustado al mínimo rendimiento para conservar energía. Aparentemente durmiendo de nuevo. Tiempo de supervivencia actual, 6 horas y 12 minutos, anunció Besh con una voz notablemente menos alegre. A la casa le gustaría recordar a todos que todas las apuestas son finales y no reembolsables. En la primera fila, la cabeza cristalina de Taxon se había vuelto de un color violeta intenso que yo estaba bastante seguro indicaba extrema frustración. Revisé mi apuesta. Yo había dicho 3 horas. Ya me había equivocado. De alguna manera no me importó perder esta vez. Activen los protocolos de la zona 2, ordenó Ram, con su voz cortando los murmullos de incredulidad que habían llenado la cámara. Si quiere dormir a través de la zona 1, veamos cómo maneja la flora agresiva. Taxon prácticamente vibró de aprobación. Finalmente, la zona 2 no permite la supervivencia pasiva. Solo las enredaderas estranguladoras acabarán con esto. La pantalla cambió para mostrar a Kira acercándose a la barrera de transición entre zonas. Había esperado a que pasara el ciclo completo de temperatura, y luego pasó una hora navegando cuidadosamente alrededor de las formaciones cristalinas durante el período estable. Precaución inteligente. Aburrido de ver, si soy honesto pero efectivo. Se detuvo en la barrera estudiando la jungla visible al otro lado. Incluso desde la plataforma de observación, podía ver la vegetación moviéndose, retorciéndose, estirándose. La zona 2 era una pesadilla biológica. Plantas aceleradas genéticamente para crecer a un ritmo visible, programadas con instintos depredadores rudimentarios. ¿Por qué la seleccionaron a ella específicamente?, le pregunté a Taxon, repentinamente curioso. De todos los humanos en esa colonia, ¿por qué Kira Vance? La risa del comandante Kellin sonó como campanillas de viento en una tormenta. Su expediente indicaba experiencia ecológica. Pensamos que sería poético dejar que la que entendía los ecosistemas fuera consumida por uno. Además, su papel en las violaciones de Thresh 9 fue significativo. Ella supervisó la deforestación del continente norte. ¿Supervisó la deforestación?, repetí. Entonces ella conoce las plantas. Conocía las plantas, corrigió Taxon. El tiempo pasado será el adecuado en breve. Kira cruzó la barrera. Inmediatamente, 3 enredaderas estranguladoras se dispararon hacia ella desde diferentes direcciones, moviéndose con la velocidad de serpientes al atacar. Los observadores se inclinaron hacia adelante. Era el momento. Aquí era donde se le acababa la suerte a la humana. Kira rodó hacia un lado, se levantó corriendo, luego se detuvo abruptamente y cambió de dirección. Las enredaderas, incapaces de detener su impulso, se enredaron entre sí. Pasó corriendo a toda velocidad mientras ellas se retorcían, intentando separarse. Suerte, insistió Taxon. Tal vez. Pero entonces Kira hizo algo que me hizo reconsiderar. Trepó a un árbol. No a cualquier árbol, sino específicamente a una de las variantes de corteza de hierro, una especie con madera tan densa que ni siquiera las enredaderas estranguladoras podían penetrarla. Se encajó en una bifurcación entre las ramas y se quedó quieta. Está atrapada, observó Ram. En el momento en que descienda las enredaderas la atraparán. Excepto que Kira no planeaba descender. Estaba observando la jungla y me di cuenta de que estaba estudiando los patrones. Las enredaderas se movían en arcos predecibles. Las flores carnívoras se abrían y cerraban a intervalos regulares. Toda la zona funcionaba con ritmos biológicos. Sacó su multiherramienta y comenzó a arrancar la corteza de una rama muerta. Luego empezó a tejer, literalmente a tejer como algún artesano primitivo, creando lo que parecía una cesta o un escudo. ¿Cuál es el punto de eso?, preguntó un observador Pelteion. 20 minutos después lo descubrimos. Kira descendió del árbol sosteniendo su escudo de corteza tejida frente a ella. Cuando una enredadera estranguladora atacó, golpeó el escudo en lugar de su carne. Las espinas de la enredadera, diseñadas para perforar tejido blando, se atascaron rápidamente en el denso tejido de corteza.
Kira se retorció, tirando de la enredadera para desequilibrarla, y luego corrió mientras ésta se retraía. Repitió esta maniobra 6 veces, adentrándose más en la zona 2, en ráfagas cortas, usando el escudo para desviar, distraer y ocasionalmente atrapar a la vegetación hostil. Las probabilidades ahora están en 120-1, anunció Besh, sonando claramente descontento al respecto. Está usando tácticas primitivas, protestó Taxon. ¿Tejer? En serio, esta es una prueba de supervivencia en la era moderna, no una demostración de oficios antiguos. A la supervivencia no le importa la modernidad, observó la científica Heptar, le importa la eficacia, y sus métodos están demostrando ser extremadamente eficaces. Vi a Kira sortear un parche de flores que escupían ácido observando sus patrones de eyección, sincronizando sus movimientos con los intervalos. Encontró un arroyo, probó el agua con su unidad de filtración, y luego bebió abundantemente antes de rellenar sus recipientes. 12 horas en el crisol. Aún viva, aún moviéndose, aún pensando. Empecé a sospechar que habíamos cometido un terrible error de cálculo. No sobre el desafío, sino sobre los humanos. Suficiente de esto, declaró Ram, levantándose de su asiento con la finalidad de un juez pronunciando una sentencia. Activen el protocolo depredador. Despliegue simultáneo en todas las zonas. Un jadeo colectivo recorrió la cámara. Incluso Besh dejó de actualizar su pizarra de probabilidades, con los 6 brazos congelados a medio gesto. Alto árbitro, se aventuró un miembro del consejo con cuidado. El protocolo depredador nunca se ha activado antes de la marca de las 18 horas. El sujeto solo ha estado en el crisol durante 14 horas. Las regulaciones también establecen que tengo total discreción sobre los parámetros del desafío, interrumpió Ram. Esta humana se está burlando de un juicio sagrado. Veremos qué tan bien funcionan sus tácticas primitivas contra amenazas reales. Sentí que mi sistema respiratorio se contraía. El protocolo depredador no estaba destinado a ser superado. Estaba destinado a ser un final, una última prueba desesperada para los sujetos que ya habían demostrado ser excepcionales. Activarlo ahora no era justicia, era asesinato con pasos extra. No puede hablar en serio, dije, sorprendido de escuchar mi propia voz. La mirada de Ram se fijó en mí. ¿Se opone observador cruel? Tal vez le ha tomado cariño a la humana. ¿Desarrolló algo de simpatía por su especie? ¿Le he tomado cariño a los juicios justos? ¿Le espeté? Esto es una ejecución. Entonces no debería haber participado en la extinción de 17 especies, dijo Ram secamente. Activen el protocolo. La arena se transformó. En la zona 1, las chimeneas térmicas entraron en erupción, convirtiendo todo el desierto en un paisaje infernal de vapor sobrecalentado y géiseres helados. En la zona 2, las plantas entraron en modo de frenesí alimenticio, las enredaderas azotando el aire como cables sacudiéndose, y en la zona 3, donde Kira acababa de entrar, liberaron a los devastadores. Había visto a los devastadores en acción una vez antes. Depredadores modificados biológicamente. Cada uno era una fusión de los rasgos más mortíferos de una docena de especies ápice diferentes, rápidos, inteligentes, implacables. 3 de ellos se materializaron desde el borde de la jungla, su camuflaje adaptativo parpadeando mientras fijaban el objetivo en la firma de calor de Kira. No tiene armas, dije en voz baja. Tiene una multiherramienta y un escudo de corteza tejida. Entonces morirá rápidamente, respondió Taxon, pero su voz carecía de convicción. Los devastadores atacaron en formación coordinada, una táctica que había abrumado a guerreros Kelin entrenados. Kira los vio venir y, por primera vez desde que entró al crisol, vi el miedo destellar en su rostro. Terror real y genuino. Entonces pasó algo que pasaría los siguientes ciclos intentando explicar en mis informes. Kira no se paralizó. No corrió a ciegas. En lugar de eso, se lanzó de espaldas hacia el lago ácido que había estado evitando cuidadosamente, desapareciendo bajo la superficie cáustica. «Suicidio», susurró alguien. Las lecturas biológicas de su traje se dispararon, con advertencias parpadeando en rojo en cada monitor. El ácido estaba carcomiendo la capa exterior de su equipo de supervivencia. Tenía quizás 90 segundos antes de que llegara a su piel. Quizás 3 minutos antes de que la matara. Los devastadores rodearon el borde del lago, confundidos. Su programación no contemplaba presas que eligieran una muerte segura antes que ser atrapadas. 60 segundos. Los niveles de oxígeno de Kira descendían. No, el ácido comprometía la integridad de su traje a un ritmo alarmante. 45 segundos. Los devastadores empezaron a perder interés. Sus periodos de atención eran cortos por diseño. Comenzaron a deambular de regreso hacia la jungla. 30 segundos.
La frecuencia cardíaca de Kira estaba por las nubes. Todas las alarmas de su traje gritaban. Los devastadores desaparecieron en la maleza. 15 segundos. Me di cuenta de que había dejado de respirar. Kira salió disparada del agua, jadeando, con su traje humeando y parcialmente disuelto. Trepó a la orilla, rodó por la tierra y la vegetación para neutralizar el ácido restante, y luego se quedó allí, temblando violentamente. La cámara se había quedado en absoluto silencio. Eligió el ácido antes que las garras, dijo la científica Heptar, su piel ciclando a través de colores demasiado rápidos para interpretarlos. Calculó que podría sobrevivir al ácido el tiempo suficiente para que los devastadores se retiraran, pero que no podría sobrevivir a una confrontación directa. Ese nivel de evaluación de riesgos bajo presión quiero decir, eso es imposible, terminó Taxon. Eso es imposible. Ninguna especie mantiene el pensamiento racional cuando se enfrenta a una muerte segura. El miedo anula a la lógica, es una ley biológica. Aparentemente, dije, viendo a Kira ponerse de pie lentamente, revisando su traje arruinado con manos temblorosas. La biología humana no recibió ese memorándum en particular. Tenía quemaduras en la piel expuesta donde el ácido se había abierto paso. Su traje apenas era funcional. El regulador térmico estaba completamente destruido. Ya no tenía ninguna protección contra los peligros ambientales de la zona 3, y aún estaba viva. Probabilidades actuales, dijo Besh en medio del silencio, con la voz apenas por encima de un susurro. 20-1. Ram volvió a sentarse pesadamente. Por primera vez desde que conocía al alto árbitro, parecía inseguro. Lo que ocurrió a continuación solo podría describirse como una clase magistral de lo que mi especie llamaría innovación impulsada por el despecho y lo que los humanos aparentemente llamaban un martes cualquiera. Kira pasó 10 minutos tratando sus quemaduras por ácido utilizando los productos químicos internos de la unidad de filtración, lo cual no era su propósito previsto, pero de todos modos parecía funcionar. Luego miró su traje disuelto. Miró la jungla hostil a su alrededor y tomó una decisión que hizo que Taxon emitiera un ruido que solo puedo describir como un sollozo mecánico. Empezó a recolectar las enredaderas estranguladoras que habían intentado matarla en la zona 2. Retrocedió, encontró varias muertas y extrajo sus núcleos fibrosos. Del árbol de corteza de hierro en el que se había refugiado, cosechó trozos usando su multiherramienta, que mostraba un desgaste grave, pero aún era funcional. Del lago ácido, que casi la había disuelto viva, recogió muestras en los restos de sus recipientes de agua. ¿Qué está haciendo?, exigió Ram. ¿Acaso está? No puede ser. Está construyendo algo, dijo la científica Heptar, todo su cuerpo ahora de un amarillo brillante y fascinado. Miren la forma en que está organizando los materiales. Es una construcción con un propósito. Durante las siguientes 3 horas, mientras toda la cámara de observación observaba con creciente incredulidad, Kira Baines armó lo que solo podía describirse como una armadura. Tosca, fea, atada con fibras de enredadera, pero inconfundiblemente funcional. Placas de corteza de hierro cubrían su torso y sus muslos. Fibra de enredadera tejida protegía sus brazos. Incluso había creado una especie de casco a partir de múltiples capas de corteza. Eso no detendrá a un devastador, afirmó Taxon, pero su voz había perdido su certeza. No, estuve de acuerdo, pero detendrá la niebla carnívora, los arbustos espinosos, las temperaturas extremas y alrededor de una docena de otros peligros ambientales. No está intentando luchar contra los devastadores, está intentando sobrevivir a todo lo demás. Entonces Kira hizo algo que me hizo reír a carcajadas. Un sonido que me valió varias miradas de asombro de los observadores cercanos. Tomó el agua ácida que había recolectado y comenzó a aplicarla a las piezas de corteza de hierro, cantidades cuidadosamente controladas que grababan la superficie, pero no la destruían. El ácido reaccionaba con algo en la madera, creando un recubrimiento resinoso y duro. Está impermeabilizando su armadura con el mismo ácido que casi la mata, anuncié a la cámara, está usando las propias armas del crisol como herramientas. «Esto es hacer trampa», gritó alguien desde las galerías superiores nuevamente. «Muéstrenme la regla que está rompiendo», los desafié. «Muéstrenme dónde dicen las regulaciones que los sujetos no pueden adaptarse, no pueden aprender, no pueden convertir su entorno en una ventaja». Silencio. Kira se puso de pie, completamente acorazada con su equipo improvisado, pareciendo una especie de guerrera postapocalíptica. Luego eligió una dirección más profunda hacia la zona 3 y comenzó a caminar con determinación. ¿A dónde va?, preguntó Ram Pinto. El sistema de rastreo la mostraba dirigiéndose directamente hacia los campos de anomalías gravitacionales,
áreas donde el espacio-tiempo burbujeaba y se retorcía, donde un paso en falso podía aplastarte por completo o enviarte rebotando como a un juguete. Va a hacer que la maten, dijo Taxon, la esperanza arrastrándose de nuevo en su voz. Excepto que Kira se detuvo en el borde del primer campo de anomalías y empezó a arrojar rocas, pequeñas al principio, observando cómo los pozos de gravedad las atrapaban y manipulaban, luego otras más grandes. Estaba mapeando el campo usando física básica y observación. Luego, entró en él. Mi sistema respiratorio se paralizó de nuevo. Era el momento. Aquí era donde se le acababa la suerte. Kira se movió a través de los pozos de gravedad como si estuviera bailando, pisando en zonas de baja gravedad para saltar sobre los obstáculos y usando las zonas de alta gravedad para cambiar de dirección rápidamente. En un momento dado, un devastador irrumpió desde la maleza detrás de ella. Inmediatamente saltó hacia un pozo de alta gravedad que habría aplastado a la mayoría de las especies. El devastador la siguió y se convirtió instantáneamente en una pasta aplastada. Kira emergió por el otro lado, con el pozo de gravedad neutralizando la mayor parte del impacto sobre su forma acorazada. Sin aliento, pero viva. Probabilidades actuales, susurró Besh, 5-1. La casa está perdiendo dinero. La casa en realidad está perdiendo dinero. Miré mi apuesta inicial. Yo había predicho 3 horas. Ahora estábamos en la hora 22. Nunca me había sentido tan feliz de perder créditos en toda mi vida. Liberen el Apex, ordenó Ram, con voz hueca. Había pasado de ser una autoridad justa a un apostador desesperado, y todos en la cámara lo sabían. Alto árbitro, el Apex nunca se ha desplegado con un sujeto todavía activo, protestó débilmente un miembro del consejo. Viola 12 protocolos de seguridad diferentes. No hay protocolos de seguridad en el crisol, espetó Ram. Ese es todo el punto. Libérenlo. El Apex no era una criatura, era un sistema. Cada peligro, cada depredador, cada pesadilla ambiental en las 3 zonas operando con la máxima letalidad simultáneamente, con los extremos de temperatura, fluctuaciones de gravedad, niebla ácida, enredaderas estranguladoras y los 2 devastadores restantes, que ahora cazaban activamente con protocolos de agresividad mejorados. Estaba diseñado para proporcionar una conclusión dramática al desafío, un espectáculo final de 30 minutos donde los sujetos llegaban al punto de extracción o morían en el intento. El punto de extracción se encontraba en el centro de la zona 3, marcado por una torre baliza brillante. Kira vio activarse la baliza. En ese momento estaba a 4 kilómetros de distancia, de pie en un claro, respirando con dificultad. Su armadura improvisada estaba quemada, desgarrada y apenas se mantenía unida. Su multiherramienta finalmente se había roto. El mango se había partido limpiamente. Llevaba en el crisol 28 horas. No podrá lograrlo, dijo Taxon, pero sonaba como si intentara convencerse a sí mismo. 4 kilómetros a través del protocolo Apex. Imposible. Kira miró a su alrededor el caos que estallaba en todas las zonas, miró su equipo destruido, miró la baliza, y entonces sonrió, realmente sonrió. Oh no, dije. Tiene un plan. No hay ningún plan que funcione aquí, insistió Ram. Kira le demostró que estaba equivocado de la manera más espectacular posible. Corrió directamente hacia la anomalía de gravedad más cercana, la masiva que todos habíamos asumido que estaba evitando. La que podía lanzar objetos con fuerza balística si la golpeabas en el ángulo correcto. Ella no se atrevería, respiró la científica Heptar. Por supuesto que se atrevería. Kira corrió a toda velocidad hacia el borde de la anomalía, inclinó su cuerpo y dejó que las fuerzas gravitacionales la atraparan. Se elevó en el aire, lanzada como un proyectil a lo largo de 2 kilómetros de terreno hostil. Voló sobre piscinas de ácido, sobre la niebla carnívora, sobre los nidos de enredaderas estranguladoras. El primer devastador saltó para interceptar su trayectoria. No pudo alcanzarla. Estaba demasiado alto. El segundo devastador se posicionó en su punto de aterrizaje proyectado, excepto que Kira no iba a aterrizar allí. Se giró en el aire, atrapó el borde de otro pozo de gravedad y cambió de dirección por completo. Mecánica orbital básica aplicada a la supervivencia. Cayó con fuerza en una zona de baja gravedad a 300 metros de la baliza, rodó durante el aterrizaje y empezó a correr. Su armadura iba desprendiendo pedazos a cada paso. La temperatura se había disparado a niveles peligrosos. La niebla ácida entraba rodando desde 3 direcciones a 200 metros. La cámara de observación había estallado en el caos. Las especies gritaban en una docena de idiomas diferentes. El tablero de apuestas de Besh se había bloqueado por completo, incapaz de procesar la repentina inundación de apuestas cambiantes. 100 metros, ambos devastadores convergieron en su posición.
No lo iba a lograr. Las matemáticas no cuadraban. Eran demasiado rápidos. 50 metros. Kira se arrancó un pedazo de su armadura en llamas y lo arrojó a un lado. Los devastadores, programados para responder a firmas de calor, dividieron su atención durante exactamente 2 segundos. Cruzó el umbral y estrelló su mano contra la baliza. El crisol quedó en silencio. Todos los peligros se desactivaron simultáneamente. El temporizador marcaba 29 horas, 43 minutos y 18 segundos. Kira Vance cayó de rodillas, humeante, sangrando y de manera absolutamente imposible, viva. Nadie en la cámara habló. Nadie parecía capaz de hacerlo. El equipo médico llegó hasta Kira a los 90 segundos de la activación de la baliza, lo que aparentemente fue 85 segundos más de lo que ella quería esperar. Al principio los rechazó, insistiendo en que podía caminar hasta el transbordador de extracción por sí misma, lo cual era objetivamente falso dado que volvió a colapsar después de 3 pasos. La cámara de observación permaneció congelada en lo que solo puedo describir como un estado de shock colectivo. Ram estaba sentado inmóvil en su asiento, su enorme figura encorvada hacia adelante. Taxon se había vuelto completamente transparente, con su estructura cristalina vibrando a una frecuencia que sugería una crisis interna. Beige había abandonado su estación de apuestas por completo y estaba acurrucado en un rincón, abrazándose a sí mismo con sus 6 brazos. «Reporte médico», dijo Ram finalmente con voz apenas audible. La médica principal, una Torvali con 4 ojos que le permitían ver en múltiples espectros, consultó su tableta de datos: quemaduras por ácido de 2º grado que cubren el 18% de su cuerpo, punto anciano, deshidratación severa, tensión muscular en ambas piernas, costillas fisuradas, exposición leve a la radiación, hipotermia y agotamiento por calor. De alguna manera, simultáneamente, desnutrición, ¿y está preguntando si tenemos café? ¿Café?, repitió Ram. Una bebida estimulante humana. Aparentemente está cansada. La cola de la médica se agitó con algo entre la diversión y la incredulidad. Se recuperará por completo en 2 semanas estándar. 3 si no descansa, lo cual parece probable dado su perfil de personalidad. La científica Heptar se puso de pie. Su piel ahora era de un azul profundo y contemplativo. Alto árbitro. Creo que debemos discutir las implicaciones de lo que acabamos de presenciar. No hay implicaciones, dijo Ram, pero su convicción se había evaporado. ¿Ella sobrevivió? Eso siempre fue una posibilidad. Ninguna especie ha sobrevivido jamás al protocolo Apex Intervine. Ninguna especie ha convertido jamás los peligros del crisol en recursos. Ninguna especie ha convertido los pozos de gravedad en armas para el transporte. Y ciertamente, ninguna especie lo ha hecho mientras llevaba una armadura casera construida con materiales que intentaban matarla activamente unas horas antes. Tuvo suerte, intentó decir Taxon. Durante 30 horas seguidas, desafió la científica Heptar. Eso no es suerte. Es adaptación, resolución de problemas, creatividad bajo presión. Diseñamos el crisol para quebrar espíritus, para humillar a los arrogantes, para enseñar respeto por las fuerzas que escapan a nuestro control. Ella lo trató como un viaje de campamento desafiante. Un viaje de campamento muy desafiante, corregí, viendo las transmisiones médicas que mostraban a Kira discutiendo con los médicos sobre si realmente necesitaba quedarse a pasar la noche en observación. Estaba perdiendo la discusión, pero parecía decidida a dar a conocer sus objeciones. Ram se levantó lentamente, moviéndose como alguien que había envejecido un siglo en un solo día. ¿Qué estás sugiriendo? La piel de la científica Heptar brilló en un rojo intenso, el color de las declaraciones importantes. Estoy sugiriendo que subestimamos gravemente a la humanidad. Los vimos como imprudentes, destructivos, primitivos. Vimos el daño en Treshnoev y asumimos incompetencia combinada con malicia. Pero, ¿y si no fue incompetencia? ¿Y si los humanos son simplemente tan adaptables, tan implacablemente enfocados en la supervivencia y la expansión que remodelan los entornos sin siquiera darse cuenta de las consecuencias? Eso no excusa a las 17 especies extintas, replicó Ram. No, estuve de acuerdo. No lo excusa, pero lo explica. Y lo que es más importante, sugiere que el castigo y la humillación no son herramientas de enseñanza eficaces para los humanos. No puedes quebrar algo que se dobla en todas las direcciones. No puedes humillar a algo que trata las experiencias cercanas a la muerte como oportunidades de aprendizaje. En la transmisión médica, Kira aparentemente había ganado su discusión a base de pura persistencia. Estaba sentada, aceptando una manta térmica, y lo que supuse era el café que había pedido, luciendo exhausta pero satisfecha. Entonces,
¿Qué hacemos?, preguntó Taxon en voz baja. Cambiamos nuestro enfoque, dijo la científica Heptar. Dejamos de intentar quebrar a los humanos y empezamos a intentar canalizarlos. Porque una especie que puede hacer lo que acabamos de presenciar, si recibe la orientación adecuada en lugar de castigo, podría salvar la galaxia o destruirla accidentalmente mientras intenta ayudar. Probablemente ambas cosas, murmuré, simultáneamente, mientras se disculpan por las molestias. Nadie estuvo en desacuerdo conmigo, nadie podía estarlo. 3 días después de que Kira Vance saliera del crisol, el Consejo Galáctico celebró una sesión de emergencia. No sobre las violaciones en Thresh, no sobre la preservación ecológica, sino sobre qué hacer con la humana que había convertido su prueba definitiva en un video de los mejores momentos de supervivencia creativa. Yo asistí como observador, lo cual era irónico considerando que observador era literalmente el título de mi trabajo, y había pasado las últimas 72 horas archivando informes que esencialmente se reducían a todo lo que creíamos saber estaba mal. Las colonias humanas la llaman heroína, chilló un diplomático Pelthion, agitando un panel de datos que mostraba las noticias humanas. Han compuesto canciones sobre ella. Canciones. Hay niños disfrazándose de ella para algún tipo de evento. Se ha convertido en un símbolo de la resiliencia humana. Nosotros la convertimos en un símbolo, corregí. Transmitimos todo el desafío en canales públicos. Queríamos humillar a la humanidad. En cambio les dimos una leyenda. Ram parecía que no había recargado sus sistemas térmicos en días. Los cargos originales siguen vigentes. El daño ecológico ocurrió de todos modos. Sí. Estuvo de acuerdo la científica Heptar. Pero ahora, si la procesamos parecemos vengativos. Si la perdonamos, parecemos débiles. Hemos creado lo que los humanos llaman un escenario sin salida. Bastante apropiado considerando por lo que la hicimos pasar. Taxon, que había recuperado su habitual tono púrpura cristalino, se inclinó hacia adelante. Hay otro problema. Otras 17 especies han solicitado formalmente intentar el crisol. Quieren demostrar que pueden igualar el desempeño de la humana. Absolutamente no, declaró Ram. Adicionalmente, continuó Taxon, con un tono que sugería que estaba disfrutando esto, hemos recibido 43,0 solicitudes de humanos que se ofrecen como voluntarios para el próximo desafío del crisol. Aparentemente lo ven como, y cito, un deporte de aventura realmente extremo. No pude evitarlo. Me reí, una risa genuina y completa que resonó por toda la cámara del consejo. Esto no es gracioso, observador Krell, dijo Ram bruscamente. Alto árbitro, con todo el respeto, es muy gracioso. Intentamos darle a la humanidad una lección sobre humildad y moderación. En cambio les enseñamos que nuestro peor castigo es algo que ellos consideran entretenido. No los hemos humillado, les hemos dado un nuevo desafío que conquistar, y los humanos aman los desafíos de la misma manera que los script aman los márgenes de ganancia. En mi pantalla personal, abrí la última actualización sobre Kira Vance. Había sido contratada como consultora para el proyecto galáctico de restauración ecológica, encargada de ayudar a reparar el daño en Thresh 9. Aparentemente, alguien había decidido que sus habilidades de supervivencia y adaptabilidad podrían ser útiles para trabajar en entornos hostiles. Ya estaba enviando propuestas agresivas y ambiciosas que ponían nerviosos a los científicos